Dicen que uno traza su línea de vida y que depende de nosotros mismos para que no se detenga. Así es, conoces a alguien, te enamoras y cuando menos te das cuenta, ya estás dentro. Lleno de nuevas experiencias, oportunidades, grandes logros y metas. Por eso debemos estar preparados hoy para tener un mejor mañana. Y en esta línea de vida que te trazaste, estamos contigo para ayudarte a cumplir cada uno de esos retos a los que te enfrentas día a día. Convencidos de que hoy es el nuevo mañana. Afirme, el banco de hoy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Angelina. Un abrazo para ti, otro para mí, para todo el equipo de Disruptive Labs, de Amgen Nacional que han organizado este evento. De verdad, para mí es un verdadero privilegio y sobre todo para las personas, las mujeres emprendedoras y las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Voy a permitirme rápidamente, ya la presentación estuvo demasiado larga, creo, pero quiero hablar un poco del por qué el título de esta conferencia Emprendiendo en el Desierto. No solamente por el hecho de que yo esté en el desierto o esté en una zona desértica, sino porque básicamente vamos a ver un poco acerca de lo que viene en el futuro para los emprendedores. Y creo que debemos acostumbrarnos un poco a estar en unos contextos desérticos, de falta de recursos, de ciertas cosas que de pronto se nos puedan presentar, porque prácticamente la economía y los movimientos sociales y lo que está sucediendo va hacia allá. Entonces, la idea de hoy es poderles dar una charla de cómo pueden sobrevivir los sueños en tiempos desérticos, en tiempos difíciles. Para ello, voy a comenzar generando unos puntos clave de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, por supuesto tendremos un espacio también para preguntas al final, así que trataré de ser muy concreto. Vamos a ver un poco acerca del entorno competitivo del emprendedor, hablar un poquito del contexto en el cual estamos. Vamos a hablar del beduino, las tipologías del beduino, que es un concepto que estamos introduciendo ahora desde la perspectiva también de las startups. ¿Quiénes son los beduinos emprendedores? Hablaremos un poco también de los modelos regionales de estrategia. Tocaremos un poquito los ecosistemas de emprendimiento Oasis y finalmente pues daremos esa gran conclusión de qué es emprender en el desierto. Y bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos preguntándonos acerca del entorno competitivo del emprendedor. Y para esto voy a pedirles que respondamos una sencilla pregunta y lo pueden responder en el chat y bueno, los que quieran de pronto interactuar también. Es una pregunta que quiero que se haga cada uno. ¿Ustedes consideran que actualmente vivimos en un desierto? Y esto tendría una cantidad de respuestas. Uno diría, bueno, no, si yo vivo, sé que por ejemplo hay unas zonas de México que son Chihuahua, creo que es bastante caliente y desértico. Bueno, yo acá veo desierto por todo lado, pero hay otras zonas que no, de pronto no estamos muy afectados por el tema ambiental, pero no estoy hablando específicamente del tema climático. Creo que es importante que tengamos en cuenta algunos elementos que definen precisamente el concepto de desierto. Cuando hablamos de algo desértico, estamos hablando de una zona específica en donde no existen recursos o si existen, son limitados para la vida. Es decir, estamos hablando del agua, estamos hablando de cierto manejo de las temperaturas, estamos hablando de la vegetación, etcétera, etcétera. Además de eso, el desierto tiene ciertos elementos importantes y es que es algo totalmente, digámoslo así, inédito en su localización. Es decir, no hay nadie alrededor, no existe nadie, no existe ninguna persona, no existe absolutamente nada alrededor. Y bueno, ya empezando a concretar esa pregunta, me gustaría mostrarles algunas cifras interesantes y algunos datos importantes para que los podamos tener en cuenta. En primer lugar, no sé si ustedes conocen al señor George Soros, creo que muchos de ustedes han estado familiarizados con él. Desde el año 2008, él escribió un libro muy interesante después de la crisis del 2008 que se llama Financial Turmoil, que es básicamente un estudio o su propuesta acerca de lo que pasa en los mercados financieros con esta crisis del 2008 estoy hablando. Y él dijo algo en el libro que me parece muy interesante, que acá lo voy a poner en la mesa, y él dice que los mercados financieros
financieros en general son impredecibles. Y esto es algo muy interesante porque alguien que conoce perfectamente el mercado, que es básicamente un especulador en el mercado, que diga esto tiene bastante peso. Y dice lo siguiente, cada uno tiene que tener diferentes escenarios. La idea de que realmente se puede predecir lo que va a suceder contradice mi forma de ver el mercado. Y entonces esto, cuando yo leí por primera vez esta frase, me chocó un poco porque, bueno, yo estudié prospectiva precisamente para poder predecir y en realidad la prospectiva no predice absolutamente nada. Nosotros no conocemos el futuro, ni tengo una bolita mágica por acá que me genere, no. Lo que nosotros hacemos desde la prospectiva es mirar los fenómenos que están en el presente y tratar de configurar ciertas posibilidades de cambio en el mediano y en el largo plazo. Es decir, es como cuando usted sabe que hay nubes grises afuera de su casa, existe la probabilidad de que llueva. Entonces, basado en esas probabilidades, usted puede sacar su paraguas o no. En cierta manera, usted no sabe si va a llover, pero usted tiene ciertas probabilidades de ocurrencia. Eso es lo que hace la prospectiva. Sin embargo, el señor Soros dice definitivamente no se puede predecir. Y en cierta manera tiene razón. Nadie esperaba el tipo de pandemia que nosotros estamos viviendo en este momento y el tipo de crisis que se está viviendo alrededor del mundo. De hecho, se esperaba una crisis económica. Sí, eso sí se esperaba. De hecho, cada 10 años, cada 8 años existe siempre algún tipo de burbuja, sea en lo inmobiliario, sea en las .com, sea en la parte de financiera, de seguros. Siempre hay un boom, ¿no es cierto? Y ese boom siempre trae como consecuencia una crisis financiera económica que afecta a muchas personas. Eso es cíclico, eso es algo que se sabe. Sin embargo, lo que no se sabía era que se mezclara perfectamente con otros ingredientes, como una pandemia mundial, como una arbitrariedad política en muchos países, etcétera, etcétera. Entonces, y menos que la pandemia viniera de China, entonces fue la tormenta perfecta. Entonces, aquí llega el señor Derek Thompson en el Atlantic, una revista en abril del año 2020, en abril. Él escribe algo como una especie de crítica acerca de qué fue lo que pasó, por qué llegamos a este tema de la pandemia. Y él dice lo siguiente, que me parece muy interesante. Dice, aún así los evangelistas en crecimiento, los llama así, economistas tienen razón en una cosa. Ahora, ¿por qué los llama así? Porque él dice que los economistas se han convertido en evangelistas del crecimiento, ¿no? El economista tiene una palabra mágica, pero no sé, hay un economista por acá, pero tengo varios colegas economistas, y hay una palabra mágica que siempre cala muy bien, es el depende. Entonces, ¿usted qué considera que va a pasar? Depende. ¿Usted considera que el mercado financiero? Depende. Ese depende sirve para cualquier cosa. Les recomiendo que la usen si no, si no están muy seguros de la respuesta. Y pasa con los economistas precisamente eso. Los bloqueos severos producen una miseria humana paralela con millones de estadounidenses desempleados, miles de quiebras inminentes y angustia financiera extrema. Eso estaba pasando en abril del 2020. Cuando este señor de Thompson publica ese artículo, cerca de 250 millones de personas estaban perdiendo en ese momento sus empleos. En las aerolíneas, en los hoteles, en diferentes... Quizá usted conozca muchas personas que también perdieron su trabajo durante la pandemia. Quizás usted es una de ellas. Ahora, mire lo que dice el señor David Beasley. Él es la cabeza prácticamente del programa de alimentación de la ONU, de Naciones Unidas. Mire lo que dice él. Él dice, podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses. La verdad es que no tenemos el tiempo de nuestro lado. Y esto lo dice alguien que precisamente en su reporte del 2020-2021 hizo un llamado precisamente a que pusiéramos bastante cuidado al tema de la crisis mundial. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas están sucediendo? Ahora, quiero mostrarles esto que me parece muy interesante y con esto quiero ampliar un poco el espectro del por qué estoy hablando de un desierto. Si ustedes miran, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con este autor, se llama Abraham Maslow. Él es autor de la gran famosa La pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow. Y básicamente lo que él escribe en su libro es que él menciona 5 diferentes niveles de necesidades que se deben gestionar, que se deben, digamos, satisfacer
pero que el ser humano satisface en diferentes formas. Obviamente, los que están, por ejemplo, en el tema de mercadeo saben que esto es base fundamental de la publicidad y el marketing. Esta teoría, la teoría de las necesidades de Maslow, eso es base fundamental de la psicología del consumidor. Ahora, ¿qué decía él? Él decía, bueno, hay unas necesidades que son las fisiológicas. Acá las subrayé en verde, que son las de abajo. Las fisiológicas, que son las necesidades más básicas del ser humano, lo más básico. Ir al baño, comer, descansar, dormir. Son necesidades fisiológicas que están conectadas directamente con la supervivencia del ser humano. Si no las hago, sencillo, me muero. Es así de sencillo, ¿cierto? Por supuesto, nosotros somos conscientes de que hay que satisfacer esas necesidades fisiológicas. Pero por encima de ellas hay otras que son un poquito más complejas y no están directamente relacionadas con la supervivencia física, es decir, que nuestro cuerpo nos lo reclame, pero sí que nuestro sentido de existencia nos lo reclama. Esas son las de necesidad, las de seguridad, necesidad de la seguridad. Y estas están relacionadas, por ejemplo, con tener un techo, con tener un abrigo, con estar, o sea, tener algo ropa, por lo menos para poderme poner, este tipo de cosas que me generan seguridad. Ya de ahí para arriba, ya las necesidades, lo dicen Maslow, son más psicológicas, más desde el ser, más desde la esencia psicológica del ser humano, que de lo fisiológico, totalmente separadas de lo fisiológico. Por ejemplo, el pertenecer, las necesidades de amor, las necesidades sociales, del pertenecer a un círculo social. Entonces es allí donde hallamos, por ejemplo, identidad social con nuestros amigos, con nuestros allegados, con el círculo de amigos o con cierto tipo de personas, en cierto tipo de clases sociales, etcétera, etcétera. Luego de estas existen otras que son las de autoestima, que ya son un poco más complejas de satisfacer, porque son las que yo satisfago cuando me doy un gusto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo les diría, bueno, yo podría comerme un perro caliente, tengo hambre ahorita y voy a ir a comerme un perro caliente afuera, o podría simplemente darme un gusto e irme a un restaurante más o menos bueno y comerme un filete, por ejemplo. Entonces, ahí ya no está tanto en el costo del plato, sino está más en el sentido del gusto que me estoy dando, ¿cierto? O comprarme una camisa de una marca X o una camisa de una marca reconocida porque ciertamente siento que me da, ojo con esto, siento que me da cierto estatus, ¿no es cierto? Si bien sirve para lo mismo, porque igual la camisa es camisa, el comprar una camisa costosa o una camisa más económica sí genera cierto grado independiente de autoestima. Y la última, la roja, que acá la tengo en rojo, son las de autorrealización. Estas son muchísimo más complejas inclusive. Las de autorrealización dice que usted se siente realizado, o sea, usted puede morir tranquilo el día que haya hecho eso. Por ejemplo, hay personas que no conocen el mar y simplemente dicen, el día que yo conozca el mar, ya listo, puedo morir tranquilo, ya nada más me hace falta. Y con eso satisfacen una muy buena parte de su vida. Hay otras personas, por ejemplo, que el día que se casen o el día que tengan hijos o el día que han plantado un árbol, escrito un libro, etcétera, etcétera, tienen ese nivel, por ejemplo, de satisfacción de necesidad. Ahora, usted me estarán diciendo, Camilo, pero ¿por qué razón nos estás hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la pandemia? Bueno, resulta que una consultora, quiero que por favor tengan en cuenta los colores que acabo de mencionar acá, el verde más clarito hasta el rojo. Una consultora en Egipto, recién comenzó la pandemia, hizo un estudio muy interesante acerca de los posibles y potenciales ganadores y perdedores con el COVID-19. Los clasificó por sector. De hecho, los sectores están acá, si ustedes miran de derecha a izquierda, y los que están en verde, los que están en amarillo y los que están en rojo son los perdedores. Ahora, quiero que por favor miren los sectores y a qué tipo de necesidad responden. Si ustedes miran, por ejemplo, los grandes ganadores de esta pandemia han sido las farmacéuticas, todo el tema médico, los vendedores de tapabocas, los vendedores de sanitizer, los vendedores de todo lo relacionado con proveedores, supermercados, etcétera. Entonces, nos fuimos a lo básico. Miren ustedes que esta pandemia nos devolvió a ser mucho más conscientes de nuestras necesidades más básicas. Y obviamente los más afectados fueron aquellas necesidades que nos generaban cierto tipo de autoestima, que el viaje, que el carro del año, que pronto, no sé, algún tipo de ropa cara, etcétera. Eso como que quedó de lado. Entonces miren ustedes cómo el COVID ha cambiado también y nos ha centrado a lo básico. Ahora, piensen ustedes, cuando usted está en un desierto, ¿usted en qué piensa?
un carro, en un viaje, no, se está pensando en sobrevivir. Y de hecho, eso es lo que nos ha generado precisamente esta pandemia. Nos ha generado un panorama totalmente desértico. Bajo esa premisa, podemos entender entonces, la BBC de Londres hizo 4 escenarios de salida del COVID. Y obviamente el escenario número 1 es en B, o sea, es una caída libre del mercado y luego volvernos a levantar. El escenario 2 fue más en W, vuelva y cae, vuelva y suba, vuelva y cae, vuelva y suba. El 3, una recesión en U, una caída y luego un levantamiento muy lento y muy progresivo, pero en U. Y el más temido es una recesión en L, es decir, una caída en el mercado, una caída económica y luego de eso, pues quedarse un buen tiempo así. En este momento ya existe una reactivación económica y lo que está sucediendo es un escenario número 2, es decir, un escenario de subida y luego caída de nuevo. ¿Por qué razón? Primero por el tema de las vacunas. Las vacunas ayudaron muchísimo a reactivar, pero sin embargo la segunda y tercera ola de contagios que se está esperando para el otro año, después ya de vacunas, luego con una tercera dosis, esto va a empezar a generar de nuevo unas caídas hacia arriba y hacia abajo en la economía. Entonces, miren ustedes para dónde estamos yendo. Entonces, estamos en un desierto, vuelvo y pregunto, ¿qué es ese desierto? Y acá quiero entrar al concepto del beduino emprendedor. Hay 3 tipos de emprendedores, 3 facetas del emprendedor. Aquí ustedes pueden decirme a cuál ustedes se sienten un poco más identificados. Tenemos el primero que llama el conceptual. Es el propio emprendimiento propio de los investigadores y teóricos, es decir, el emprendimiento desde la universidad. Entonces, en la universidad nos enseñan qué es emprendimiento, qué se tiene que tener en cuenta, qué es un plan financiero, etcétera, etcétera. Y todo esto en la teoría anda muy bien. Entonces, son los emprendedores que arrancan desde la teoría para obviamente generar unos emprendimientos exitosos. Está el otro tipo, que es el emprendedor aventurero, que él no sabe, no tiene la más remota idea, sino que nace a partir del instinto, de la necesidad, básicamente que es ocasional y experiencial, y en cierta manera pues lo hace porque pues le nace hacerlo y a veces en el camino va aprendiendo. Y está el tercero, que es como una mezcla de los dos, que es entre el conceptual y aventurero, es el sistemático. Es básicamente alguien que está buscando una preparación, si bien no nació con esa preparación, si bien su emprendimiento no se generó con esa preparación, es alguien que ha ido poco a poco enlazando teorías, enlazando prácticas de manera tal que su propio emprendimiento pues ha ido resultados poco a poco. No sé en cuál de los 3 ustedes dirán en el chat, por ejemplo, no, yo soy sistemático, yo soy aventurero, yo soy conceptual, ya ustedes pueden definirlo, pero pues aquí ya nos trae, digamos, un tipo una tipología, una faceta de lo que vendría siendo el emprendimiento. Independientemente del tipo de emprendedor que usted sea, si hay un nuevo tipo de emprendedor, que voy a resumirlo con un concepto que se encuentra muy arraigado en el Medio Oriente. Como ustedes saben, nosotros, digamos, los que vivimos en Medio Oriente, estamos en un aspecto desértico, o sea, totalmente desértico. Más o menos la temperatura aquí en verano, ahorita está bajando, bajó a 37, gracias a Dios, porque antes estaba en 50 grados centígrados. Y es un calor tremendo. Y son muy pocas las probabilidades de que una persona normal pueda sobrevivir en el desierto a esa temperatura. Sin embargo, hay un tipo de personas que son los beduinos. Los beduinos básicamente vienen del árabe badawi, que significa morador del desierto. Es como lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, en nuestros países, los campesinos o los granjeros. Son las personas que no habitan la ciudad, sino que habitan el campo. Con la diferencia que en este caso campo no existe porque campo es un desierto, o sea, no existe nada. Ellos son nómadas. Son particularmente nómadas, es decir, no se quedan en un mismo sitio, sino que van de un lado a otro del desierto, tienen sus tiendas de campaña, no tienen nada más que eso, y tienen como posesión su camello, que es el que ven ustedes. Ahí están viendo ustedes un beduino. Atrás en el camello están 2 o 3 cositas y está la tienda para ponerla. Y ya, esa es toda su herencia. Sin embargo, en la cultura árabe, los badawi o los beduinos son altamente apreciados por 2 razones. La primera, porque son estrategas, es decir, para poder sobrevivir en el desierto, definitivamente tienes que ser un estratega, o sea, tienes que tener mucho conocimiento de cómo sobrevivir, dónde encontrar agua, cómo cazar un animal, que no te pique una culebra, etcétera, etcétera. O sea, hay que ser un verdadero maestro para poder sobrevivir en el desierto. Por eso son tan altamente apreciados. 1. Y la segunda razón
que me parece muchísimo más interesante, es porque a pesar de no tener posesiones económicas, todo lo que tiene es un camello y una tienda de acampar, su código de conducta, su código moral, les exige que si ellos ven a alguien perdido en el desierto, deben darle de su comida, deben darle techo, deben darle abrigo. Es decir, son altamente generosos, supremamente generosos, a pesar de no tener posiciones materiales más allá que sus camellos. Y esto en cierta manera llama muchísimo la atención en la época donde estamos viviendo en este momento. Porque estamos en una época donde nos necesitamos unos a los otros, donde hay personas que han tenido que recurrir al emprendimiento como forma de poder sobrevivir para poder llevar un plato de comida a la casa, donde personas donde han tenido que vender muchísimas cosas y a pesar de eso, de no tener mucho, son capaces de ayudarles también a otros para poder salir adelante. La pandemia ha demostrado que nos necesitamos y en cierta manera parte de este seminario que quiero presentar con ustedes, parte de ese concepto. En el futuro vamos a tener mayor necesidad. Esto es una realidad, señores, damas y caballeros, es una necesidad y es una realidad que probablemente los recursos escaseen mucho más en 20 años, en 30 años. Así que nos necesitaremos unos a los otros. Por esa razón, el concepto de emprendedor que quiero introducir el día de hoy no es el tipo de emprendimiento light. Yo siempre he sido un crítico de estos modelos light de emprendimiento, de levántate 5 de la mañana y cómete cuatro zanahorias con un jugo y verás que vas a pensar como Steve Jobs. No, eso no es emprendimiento. Eso es quizás una falsa concepción del emprendimiento. Creo que personalmente debemos hacer un llamado muy serio a las personas que quieren ser emprendedores para que realmente tomen la posición que deben tomar, porque el emprendimiento en el futuro va a ser mucho más complejo porque la gente no va a tener dinero para comprar productos y servicios. En muchos países ya la devaluación está llegando, la devaluación de su moneda está llegando a niveles insostenibles. Las políticas de diferentes partidos, tanto de derecha o de izquierda, acá ni siquiera es cuestión de derecha o izquierda, en muchos países la corrupción, el populismo se ha llevado los recursos totalmente y esto ha llevado precisamente a las personas a repensar hacia dónde vamos. Entonces muchas personas ven, por ejemplo, en los grandes emprendedores, los grandes modelos a seguir, a no sé, a Elon Musk, a Steve Jobs, a Bill Gates, que son como los modelos a seguir. Y en realidad cuando tú miras, por ejemplo, el CEO de Virgin, el CEO de Tesla, el plan de ellos a futuro es dejar la tierra, simple como tal, o sea, es simplemente eso. Toda la millonaria industria de la tecnología está apuntando a que algún día tengamos que abandonar el planeta. Entonces, aquí hay un llamado importante que hacer. Por esa razón, este concepto de unos es tan importante. Ahora, vamos a ver un poquito de los bienvenidos emprendedores. Y voy a contarles rápidamente en 6 puntos rápidos de qué se trata. O sea, y ustedes van a decir si se sienten identificados. En primer lugar, ¿quiénes son estos beduinos emprendedores? Tienen características muy diferentes a las de cualquier generación. No son millennials necesariamente. O sea, hacen parte también de la generación millennials, pero también están un poquito relacionados con la generación Y y la Z. Y en cierta manera, pues hay como de todo un poco. Sin embargo, son altamente educados en sentido de multitareas, es decir, han aprendido algo de marketing, algo de web design, han aprendido algo de esto, han aprendido algo de lo otro, porque les toca hacer prácticamente de todo. Son multiculturales, son emprendedores y obviamente, como les dije, están compuestos por esas 3 generaciones. En segundo lugar, están totalmente conectados a la tecnología. Si bien, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero ¿por qué el camello? El camello para el beduino es como el celular para nosotros, ¿no es cierto? El celular se debe convertir en la pieza clave de esta nueva generación para poder estar conectados, para poder pagar cuentas, para poder hacer absolutamente todo. Estos dispositivos prácticamente son el camello de nosotros. Y el camello para el beduino, ¿qué viene siendo? Del camello sacan la carne, del camello sacan la piel por ejemplo, del estómago del camello lo arman, lo curan con sal y queda una especie como de bolsa para poder agarrar agua y que el agua no se caliente. ¿No es cierto? Tiene el aceite, camellos, aceite, tienen transporte también, o sea, los camellos dan prácticamente todo para poder sobrevivir. Y lo mismo pasa con este tema tecnológico, o sea, están conectados a la tecnología y eso es lo que hace parte de su vida cotidiana. La gran mayoría de emprendedores están motivados, por ejemplo, para construir un negocio y venderlo, que este es otro concepto erróneo
también del emprendimiento, en donde nos han presentado un emprendimiento tipo startup, Facebook Startup, no sé, voy a decirlo no con nombres, pero bueno, mi empresa, no es que mi empresa crezca, sino que mi empresa sea vendida a inversionistas. Es decir, yo creo un concepto de negocio no para que arrancar con el negocio y que el negocio comience, sino para vendérselo a alguien que lo compre y me vuelva rico de la noche a la mañana. Prácticamente esto ha sido un mensaje erróneo. Y por esa razón las valoraciones, y esto es una burbuja que viene pronto, las valoraciones en las compañías, en las startups, está demasiado, digámoslo así, sesgadas hacia lo alto, y creo que también hay que poner un punto, digamos, un punto aparte ahí. Hay un artículo muy interesante ahorita, lo menciono, está relacionado con este punto, y es Alexander Lazarov en la revista de Harvard Business Review del año pasado, escribió un artículo muy interesante acerca, y el título del artículo era Don't think about unicorns, let's think about camels. No piensen en unicornios, ahora piensen en camellos, algo así como eso. Y es cierto, porque el unicornio no existe, usted nunca ha visto un unicornio, cómo vive, qué come, unicornio. En cambio, el camello sí sabe cómo subsiste, el camello usted puede verlo. Y él hacía una crítica a las empresas de Silicon Valley que durante la pandemia tuvieron que básicamente volverse, digamos, remotas totalmente y reducir sus costos y echar una cantidad de gente porque no eran sostenibles. Entonces, la supervivencia prácticamente también, en cierta manera, las empresas está basado en esto. Los beduinos también están metidos en nuevos negocios y esos negocios muchas veces son sin recursos porque son desérticos, en un entorno agresivo, etcétera, etcétera. Pero obviamente tienen la creatividad para resolver problemas y este tipo de cosas. Y obviamente asumen grandes riesgos y obviamente también tienen un estilo nómada en donde están de un lado a otro moviéndose constantemente, tratando de hacer crecer siempre su negocio en una economía totalmente inestable. Muy bien. Ahora, ¿se consideran beduinos emprendedores? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio. Quiero que por favor se queden con esta frase. Desde el desierto hasta el oasis a través de las dunas. El desierto ya lo vimos, ya lo conocimos. Ahora vámonos al oasis a través de las dunas. Entonces, hablemos un poquito del modelo regional de estrategia. Hay tres palabras clave que quiero que se lleven hoy. Y ya con esto voy empezando a irnos encendiendo el tren de aterrizaje. Globalización lo entendemos perfectamente, que es básicamente la conciencia de que estamos conectados a nivel global. El globalismo son los problemas que en cierta manera o las ideologías que me llevan, que me genera esta globalización. O sea, no todo es color de rosa. El globalismo también me lleva a pensar, por ejemplo, acerca de más, si quiero más seguridad, tengo que generar más información. Gente, por ejemplo, que se le cayó WhatsApp, se le cayó Facebook, se le cayó Instagram hace un poquito más de 2 semanas y quedaron, o sea, sin hacer absolutamente nada durante 7 horas. Estas son las cosas del globalismo, ¿no? También es un régimen que nos genera ciertos problemas. Y la glocalización, que básicamente la glocalización es pensar global y actuar local. Y acá hablamos de unas características importantes. Los beduinos que generan glocalización saben que tienen demanda de soluciones integrales, no solamente de productos y servicios, sino una solución integral. O sea, yo no vendo zapatos, vendo soluciones de transporte, algo como eso. Hablan de sistemas inteligentes de gobernabilidad de estructuras versátiles, esas empresas que eran presidente, vicepresidente corporativo, ya eso está mandado a recoger, ya ahorita son totalmente horizontales, son equipos de trabajo de colaborativo, y esto hace precisamente que se puedan adaptar y que puedan reducir costos en caso alguno. Enfoque en referenciación de mercado, totalmente, hay tracción, y a la medida que haya tracción, pues obviamente el mercado es el que me premia, no yo mismo. La planeación prospectiva de 10 a 20 años como mínimo, mapas de riesgos y oportunidades, es decir, tienen la posibilidad de poder mirar en un futuro hacia dónde correr en caso de que se genere un riesgo o una oportunidad, y una movilidad estratégica totalmente intercultural. Es decir, que su producto no está simplemente pensado para un país o región específica, sino que pueda ser trasladado simplemente también a otras culturas y a otros mercados. Y esto acá obviamente genera un crash bastante importante. Acá no voy a entrar mucho en esto porque quiero irme hacia la última parte, pero este es un resumen del Harvard Business Review de un artículo que se llama Shaping Strategy in a World of Constant Disruption. Es básicamente cómo modelar la estrategia en un mundo disruptivo o discontinuo.
Y básicamente lo que el artículo resume es que nosotros tenemos que entender que en el mundo existen modelos regionales de estrategia. Esos modelos de estrategia pueden permearse entre sí y afectar otras culturas a través de la globalización. Ahora, para resumirlo mejor, quise hacerlo en este sentido recomendando algunos libros también de consulta para que ustedes entiendan qué está pasando alrededor del mundo en otros aspectos. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, el Strategy Journey Intelligence, que es capacitar y tener a los mejores de los mejores como cabezas base de equipos altamente efectivos. Por ejemplo, en Latinoamérica, el Canvas Model, que ha sido pues el libro base para poder generar modelos de negocio, pero al mismo tiempo también el Blue Ocean Strategy, que es básicamente esa estrategia del océano azul en donde ya no peleamos en un océano rojo con todos los competidores, sino que buscamos océanos nuevos, buscamos mercados nuevos, nichos que nos lleven a mejores pescas, digámoslo de esta manera. En Europa, por ejemplo, en Francia, con el modelo prospectivo, un libro muy bueno que recomiendo es el de Megatendencias de John Naisbitt, donde se genera una cantidad de tendencias que la estamos viviendo hoy. Ese libro fue publicado en el 82. Está el Arab Business Model, aquí en esta zona del mundo que hablaré de él más adelante. Está el BRIC Model, que es el modelo de Rusia, Brasil, Rusia, India y China, de cómo estos países han industrializado y han generado una industria a escala. El Dentsu Way, que es el modelo japonés de innovación, y el IT Strategy, que es básicamente lo que se está generando en Oceanía también a través de, bueno, y en todo lugar, de cómo la tecnología atraviesa todos los conceptos. Entonces, miren ustedes cómo cada región, en cada parte del mundo, tiene ciertas influencias, tiene ciertos elementos que los relacionan unos con otros y que pueden trazar culturas también a través de la globalización. Entonces, ¿cómo llegamos a ese oasis? Recordemos nuestra premisa, desde el desierto, ya hablamos del desierto, hasta el oasis, a través de las dunas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ese oasis. ¿Qué hay en ese oasis? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Acá les quiero mostrar un poco que ese desierto en donde estamos ahorita, el entorno digital, corporativo, y estos modelos regionales que acabo de hablar, los localizados a través de las dunas, nos están llevando hasta ese oasis de desierto, a esos nuevos ecosistemas de innovación. ¿Y cómo lo podemos percibir? Voy a poner simplemente uno de los ejemplos que tengo a la mano en este momento para poderlos presentar. Mohammed bin Rashid, que es el emir de Dubái, dijo algo en el Foro Económico Mundial 2004. Él dice, la palabra imposible no está en los diccionarios de los líderes. Dice, no importa cuán grande sea el reto, la fe consistente, la determinación y la resolución lograrán superarlos. Y esto lo habla alguien precisamente que tuvo una visión. Hay dos fotos acá. La foto de Dubái en el 91, ustedes ven una línea, no sé si se alcanza a ver en sus pantallas, una línea que va de abajo hacia arriba, por ahí hay unos edificios a lo lejos allí. Esa línea se llama la avenida Sheikh Zayed Road, Sheikh Zayed Road, que es la avenida Sheikh Zayed. Y esa avenida es la misma que ustedes ven aquí en el año 2020, ahora en el año 2022. Ahora, esta es la foto de la misma zona, exactamente la misma foto tomada años después. Y uno diría, Dios mío, ¿qué hizo esta gente? O sea, no, pues es que es muy fácil hablar desde la comodidad del petróleo y no vamos a hablar de recursos porque nosotros tenemos en Latinoamérica muchos países con recursos mucho más grandes inclusive que otros países en el Golfo Pérsico. Hablemos de Venezuela, hablemos de Colombia, etcétera, etcétera. O sea, recursos es lo que hay. No es el recurso, es cómo se maneja. Recuerden esto. Los desiertos es cómo usted maneja los recursos. Entonces uno mira, Dios mío, ¿qué han hecho estas personas? ¿Hacia dónde van? Entonces cuando usted mira, por ejemplo, en temas de prospectiva, se da cuenta que esta gente ni siquiera tiene visión al 2020, al 2040, al 2050. La visión de ellos, cuando usted mira la página oficial de Emiratos Árabes Unidos, la visión la tienen al año 2117. La visión del país está al año 2000. Eso cubre casi 3 generaciones. Es más, yo no llego allá. 2117, imagínense. Entonces tenemos una porción del planeta que en este momento está concentrada ahorita en el Dubai Expo, que todo el mundo está mirando hacia Emiratos Árabes y hacia esta zona del mundo. ¿Por qué? Porque aquí sí ya se han vivido muchísimas de las cosas que el planeta en general va a empezar a vivir en los próximos años. Acá ya se ha vivido calores de mayores a 50 grados, acá ya se ha vivido escasez de agua, acá se ha vivido una cantidad de cosas que el mundo todavía no ha vivido, pero que va a vivir gracias al cambio climático. Entonces, ellos la tienen clara, ellos saben por dónde van a ir y cómo diversificar la economía.
Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de emprendimiento en el desierto. ¿Cómo emprender en el desierto? Y para eso voy a contarles un poquito acerca de mí, ya para finalizar esta parte. Mis huellas en la arena. Básicamente, eso es lo que he hecho en los últimos 10 años. Básicamente, he tenido la oportunidad, DASA Holding Group ha tenido la oportunidad de crecer en diferentes, digamos, campos o fields, sí, campos, que son prácticamente el de la tecnología. Tecnologías, nosotros tenemos una empresa que se llama RayarTech, que son tecnologías mixtas, tecnología aumentada, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, machine learning, todo esto relacionado con generar soluciones para sectores específicos a través de tecnología. Otra empresa que tenemos se llama Ego Kitchen. Ego Kitchen es prácticamente, ha sido nuestro bebé, nació en la pandemia, a principios de la pandemia, y ha tenido un crecimiento exponencial. Actualmente estamos en 4 países y hemos tenido la oportunidad de crecer en el sector de los restaurantes, porque somos un restaurante 100% virtual. Entonces, la persona nos puede ubicar en cualquier lugar y tenemos 18 restaurantes, diferentes tipos de restaurantes, y prácticamente es un cloud kitchen y ha tenido pues un resultado bastante interesante. Beduinos, que ha sido también otro de nuestros avances en consultoría, y todo esto lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Ya somos un equipo de bastantes personas, somos 9 socios en Ego Kitchen, 3 más en RayarTech. Bueno, tenemos diferentes elementos ahora. Y todo esto ha sido desde el desierto y para el desierto. Es decir, yo me vine para acá y yo planifiqué mi vida con base en ciertos elementos de perspectiva. Y bueno, ha sido un trasegar poco a poco, día a día. Lo que sucedió fue que a través de eso, recuerden lo que estamos hablando ahorita, desde el desierto hasta el oasis, voy a hablarles un poquito acerca de mis dunas, es decir, de este proceso, porque acá está lo bonito. Aquí están algunos de los frutos que podemos recoger, pero el proceso fue un poquito arduo. Y el proceso fue que prácticamente nosotros necesitábamos a nivel, digamos, yo como consultor, por ejemplo, para varias compañías, yo comenzaba a tener diferentes empresas acá, empresas árabes, empresas del sector público, del sector privado, y siempre había un común denominador. Había unos problemas con respecto al enfoque de estrategia, al modelo de negocio. Entonces necesitábamos algo totalmente nuevo. Entonces empezamos a documentar cómo estábamos interviniendo estas empresas. Entonces dijimos, vea, usted tiene un problema en la visión. Entonces generamos 5 puntos que son los más sensibles, que es la visión, la planificación, la implementación, la disciplina y la gestión del cambio. Y para estos 5 puntos, que fue básicamente el sostenimiento de un modelo de negocios, lo llamamos el modelo árabe de negocios. Le dimos una forma y todo ese tipo de cosas, de manera que pudiéramos, en cierta manera, generar algo como eso que ustedes ven acá. Entonces, tenemos visión, planificación, implementación, sostenibilidad y cambio. Y a esto le dimos una forma como de camello, y bueno, todo esto lo fuimos documentando a través de los años, a medida que íbamos interviniendo, íbamos cómo intervenir la visión, cómo intervenir la planificación, la implementación. Y bueno, de todo esto nació un libro que básicamente tuve la oportunidad de lanzarlo en su edición en inglés el año pasado. Ahora en su edición en español lo estoy lanzando este año, porque me tocó lanzarlo en mitad de la pandemia. Y este libro, pues bueno, ya se encuentra en Amazon, se llama Emprendiendo en el Desierto, y ahí prácticamente hablo un poco acerca de lo que ha sido toda esta experiencia y cómo alguien desde la perspectiva del desierto, de lo que les acabé de mencionar, puede llegar a alcanzar sus sueños. Ahora, el mensaje y las conclusiones ya para terminar, para cumplir estrictamente con el horario. Quiero llegar a estas conclusiones. La primera es que el beduino emprendedor debe saberse adaptar a las condiciones del entorno. Damas y caballeros, es muy importante saber que nuestros recursos son limitados. Debemos ser totalmente conscientes de eso. Los recursos hídricos. Hoy precisamente estaba con mi hija tiene 6 años. Y le estaba explicando algo de geografía. Y me dio por mirar, o sea, en el mapa, en el globo terráqueo que ella tiene, que es un globo terráqueo que uno consigue pues para niños, el mapa ártico, que es la parte de arriba, pues, se ve bastante lindo, bastante bonito. Pero me dio por verlo con ella hoy precisamente con el Google Earth. Dios mío, yo no podía creerlo. O sea, lo que quedaba de hielo era nada. O sea, queda absolutamente nada. La parte de Groenlandia, toda esa zona se está quedando despoblada como yo, se está quedando calva como yo, literalmente.
Y ella me preguntaba, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Y yo trataba de explicarle precisamente que a ella le va a tocar precisamente, probablemente, que ya no haya más polar bear, osos polares, probablemente le toque solo verlos en fotos, porque estamos dañando el planeta. Esto es un concepto que llama el antropoceno. Entonces debemos ser conscientes de que esas condiciones del entorno nos van a hacer adaptarnos. Ahora, no es de lo climático, por favor, no me malentiendan simplemente. No estoy hablando solamente de cambio climático, todo lo que trae la transformación social, lo que trae, por ejemplo, las alteraciones en los niveles de expectativa de vida, los modelos de nueva familia, donde hay gente que ya no quiere tener hijos, prefiere tener gato o perro. Eso va a tener un impacto en la sociedad en el futuro, en los 20 años adelante. El hecho de que, por ejemplo, tengamos mayor expectativa de vida, ahorita está en los 80 y tantos. Se dice bajo la ciencia que probablemente tengamos hasta 110. ¿Qué vamos a hacer con un sistema pensional a 110 años? Es decir, hay una cantidad de cosas que vienen en el futuro. La generación de ahora es una generación que no va a conocer casa propia probablemente. Entonces, hay muchas citas y muchas cosas. Les invito a que miren esto. Quisiera profundizar un poco más sobre el tema, pero quiero ser muy estricto con el tiempo. Pero el mensaje es adáptense, porque el desierto viene a nosotros. Lo segundo, el emprendimiento nómada, desde la identidad de marca hasta la flexibilidad operativa, son parte esencial de una compañía dinámica. No se estaticen, no se queden quietos en una zona. No piensen simplemente que si no vendo empanadas aquí en Chihuahua, entonces no va a poder vender empanadas en otra zona del mundo. Claro que sí. En esa zona del mundo sus empanadas se llaman samuzas y probablemente peguen muy bien, dependiendo de cómo usted pueda transformar e internacionalizar su negocio. Y este nuevo modelo de emprendimiento beduino va a presionar a las empresas más expertas a poder repensar su visión a un largo plazo. No pensar solamente en qué voy a pagar este fin de mes, sino pensar a largo plazo si verdaderamente mi empresa va a poder sobrevivir en el desierto. Y bueno, quiero esta palabra, shukran jazilan, que es muchísimas gracias. Les quiero agradecer por esta oportunidad y bueno, siguiendo el protocolo, doy paso a Angelina, creo que para algunas preguntas si hay. Y bueno, o comentarios. Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias. Quedamos a disposición del equipo. Sí, muchas gracias, Camilo. Ahorita me abren un poquito el video. No me quieren dar cámara, pero bueno, me escuchan perfecto, no hay ningún problema, aunque no me veas, aquí estoy. Camilo, te agradezco enormemente. No, ahorita déjame abrir aquí. Dice, ¿qué otras tendencias, dice Blanquestela Ramírez, qué otras tendencias visualizan en Medio Oriente en cuanto a los negocios? Hay muchísimas, pero quiero mencionar una de las más representativas y es el esfuerzo de los países árabes por cambiar la percepción de lo que son frente al mundo, frente a los estereotipos. De la misma manera que cuando yo voy, por ejemplo, yo soy colombiano, y yo llego a un país extranjero y digo, yo soy de Colombia. ¡Oh, Colombia! Pablo Escobar, narcos, coca. Eso es lo mismo que si alguien árabe fuera ya a Estados Unidos o fuera a México. ¡Ah, usted es árabe! ¡Bomba! Osama Bin Laden. Algo así. Porque a todos los metemos en el mismo saco hediondo del estereotipo. Sin embargo, algo que los países árabes han venido haciendo en los últimos años ha sido reestructurar muy buena parte, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy buena parte de su estructura cultural para poder abrirse a Occidente, porque saben precisamente que si no se abren se van a quedar como Afganistán. Así de sencillo, allá está el mejor ejemplo. Afganistán, no sé si han visto documentales, Afganistán era un paraíso antes de los talibanes. Las mujeres salían así, como tú estás ahorita, Evangelina, así, tal cual, con su vestido, todas hermosas, había libertad total, era muy occidentalizado, hasta que llegó obviamente, digamos, este problema. Ahora, específicamente Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, están haciendo grandes esfuerzos por atraer inversión extranjera y esto permite precisamente que sean más abiertos en cultura, más abiertos, más tolerantes en ciertas cosas con la ley Sharia, que es la ley que básicamente manda en el país, la ley islámica. Pero, por ejemplo, países como Arabia Saudita, que tienen toda la plata del mundo, no han podido atraer tanta inversión. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente nadie le cree a Arabia Saudita. Arabia Saudita se ha caracterizado por ser políticamente una monarquía opresora. Mata periodistas, etcétera. O sea, hay muchísimas evidencias
al respecto. Entonces, lo que han tratado de hacer ahorita ha sido bajarle un poquito la cosa, tratar de apaciguar el tema, y ahorita están generando proyectos que sean realmente atractivos. Entonces, una de las tendencias, resumiendo estos conceptos, tiene que ver con la apertura cultural, la transformación cultural. Y esto nos tiene que llevar a pensar también en algo que en el futuro se va a dar, y tiene que ver con una cultura global. A mí no me gusta hablar mucho de globalización porque yo todavía no creo en la globalización. O sea, para que sea una globalización realmente, tendríamos que hablar todavía o un mismo idioma, que todavía nos falta mucho para eso, tener una misma moneda, que todavía falta bastante para eso, y otro tipo de cosas culturales para hablar de un tema global, de una aldea global, como lo dice, pues ratifican algunos autores al respecto. Sin embargo, sí vamos camino allá. Sí vamos camino allá. La tecnología está haciendo, la pandemia de hecho hizo que hiciéramos una conversión tecnológica obligada. O sea, prácticamente que estamos teniendo este espacio en Zoom, porque precisamente quizás si me hubieran contactado un año antes sin pandemia, yo estaría con ustedes en un lugar, en algún lugar de México, no sé. Pero precisamente la conversión tecnológica nos obligó a estar en esas condiciones y ya nos acostumbramos a estar en ellas. Entonces esas tendencias están cambiando nuestra forma de percibir el mundo y nuestra forma también de percibir los negocios. Otra cosa muy importante, ya para cerrar la respuesta y apertura a otra pregunta, tiene que ver con la tendencia familiar, y la cual también me genera bastante ruido, y es que muchos países están tratando de atraer familias, porque se está acabando. China, por ejemplo, tiene un gran problema con la política que ellos hicieron de hijos únicos. Ahora ya tiene una generación ya vieja que no tienen hijos y que pues en el momento que desaparecen, desaparecen. Pare de contar. Entonces están tratando de traer lo mismo en Japón, lo mismo en Singapur, en otros países muy industrializados, en Europa pasa, en Canadá está pasando también, en donde inclusive le pagan a la gente, venga por favor y tenga su familia acá. Entonces vamos a ver un movimiento de migración inversa bastante interesante, en donde antes se migraba del sur hacia el norte, ¿no es cierto? Y ahora se empieza a migrar del norte al sur. ¿Por qué razón? Porque en el sur están todos los recursos naturales que ya los hemisferios norte ya han acabado de alguna u otra manera. Y en segundo, y por último también la migración inversa a nivel social. Ustedes van a ver en sus ciudades probablemente que gracias a la pandemia la gente va a dejar de vivir en las ciudades y se va a ir a vivir a los campos. ¿Por qué razón? Pues porque es más barato, porque ya a través del trabajo remoto me puedo conectar de cualquier lugar del mundo y la ciudad va a dejar de ser el centro de productividad. Entonces ya, antes el campesino iba a la ciudad a buscar oportunidades, ahora de la ciudad van a ir al campo. Entonces vamos a tener esas tendencias muy a futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Angélica Ramos dice, excelente conferencia, cómo transmitírsela a nuestros emprendedores jóvenes, cómo permear en nuestras empresas pymes. Wendy Nacheli Orduño dice, excelente, muchas gracias. Tengo otra pregunta por acá. Está muy solicitado. Camilo, Paola Martín. Camilo, ¿qué recomiendas a las mujeres mexicanas? ¿A perder miedo de emprender? Yo creo que digamos, el emprendimiento, el emprendimiento de la perspectiva de cualquier tipo de proyecto que uno tenga en la vida debe calcularse desde el riesgo y la oportunidad, es decir, de los beneficios y cualquier cosa. Cuando tú planeas tu vida, dices, me voy a casar con esta persona, pues cuando te vas a casar es un paso grande que debes calcular muy bien, no te casas todos los días. Lo mismo pasa con el emprendimiento. Ahora, hay una cosa con el tema de emprendimiento que yo he aprendido con la experiencia. La verdad, esto ha sido solamente con experiencia, y es abandonar el miedo a emprender por el hecho de que el emprendimiento yo no lo puedo humanizar. Es decir, no puedo convertir mi empresa, un emprendimiento, en una hija o alguien como si fuera mi familia. ¿Por qué razón? Porque eso es un negocio. El capitalismo, eso es un negocio. O sea, si se tiene que quebrar la empresa, se parte la empresa y ya, pare de contar. Cuando nos amarramos emocionalmente a un emprendimiento es cuando empezamos a tener problemas, porque empezamos a tomar decisiones desde el corazón y no desde la lógica, no desde el razonamiento. Me pasó a mí. Antes muchos años tenía una empresa, y esa empresa, y porque había formado la empresa, y llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión, bueno, ¿es la empresa o soy yo? Y precisamente parte de ese miedo de emprender es porque muchas veces enlazamos emociones personales de temor al fracaso, de temor a... No, el fracaso es natural en los negocios. Ningún negocio nace de la noche a la mañana así. No. Todo trae como vida, como parte de la vida, un proceso.
Entonces el miedo debe eliminarse desde la perspectiva de temor al fracaso. Si fracasas está bien, buscarás otra manera de hacerlo. Lo importante es siempre calcular el riesgo para tomar el paso. ¿Listo? Como lo hacemos en cualquier otro aspecto de la vida, de lo más elemental. Antes de subirme al bus, le llaman ustedes al camión, pues yo miro si me alcanza, ¿no? Si me alcanza para subirme, así de sencillo es. Bueno, muchas gracias, Paola. También Blanca Estela Ramírez te dice muchísimas gracias, pero también está aquí Anonymous. Okay. Dice, entonces, si buscas abrir un negocio, lo más recomendado es pensar cómo subsistirá a las carencias del futuro. Cuando tú abres un negocio, hay dos factores que tienes que tener en cuenta. El primero, que sí sea algo que te guste y te apasione por una razón, porque es que lo que vas a hacer durante muy buen tiempo, las 8 horas del día. Entonces, si no te gusta, probablemente no le vas a sacar el gusto. Pero el segundo aspecto que me parece muy importante es que sepas bastante del sector donde te vas a meter. Es muy importante saber el sector. Y eso está relacionado con la respuesta que le voy a dar a Anonymous. ¿Por qué razón? Porque yo si vendo zapatos tengo que mirar cuáles son esas tendencias que van a futuro afectar mi sector en algún momento. Uno diría, pero ¿qué podría afectar los zapatos? Sí, por ejemplo, si la ganadería, dado el cambio climático, fuera a afectar y tuviéramos que usar, por ejemplo, ya un cuero sintético en lugar de cuero natural, ¿cómo afectaría el negocio? Por ejemplo. O lo que está pasando, por ejemplo, con la moda reciclada en Europa. Ahorita la famosa ropa reciclada, que es moda no es moda de segunda mano, es moda rápida, le llaman algunos, que son trajes que uno se pone tal para una ocasión y ya listo, y ya a los 2 meses ya está listo para botar. Eso está generando un impacto bastante importante a nivel planeta, a nivel ecológico. Entonces yo tengo que mirar cuáles son esas tendencias que están relacionadas con el sector al cual pertenezco. Si estoy en el sector, por ejemplo, de alimentos, de restaurantes, en mi caso, por ejemplo. Entonces yo sé, por ejemplo, que los restaurantes probablemente en el futuro van a mutar hacia un modelo híbrido, en donde tengan que entregar delivery y tengan que generar algún tipo de alcance mucho más global, más que lo normal que un restaurante maneja, que es el barrio donde lo conozcan. Entonces, este tipo de elementos son muy importantes al momento de abrir un negocio, mirar el futuro y mirar esa perspectiva, no solamente desde la perspectiva del sector, lo social, lo económico, lo financiero, inclusive lo político en muchas ocasiones, lo cultural, lo social, etcétera, para poder mirar si me puedo arriesgar o no a abrir un negocio. Muchas gracias, Anonymous. Perfecto. De manera breve, hay más preguntas. Yo le agradezco a Paulina de Montserrat por la pregunta que envía. Esperemos que ya le sea dada respuesta posteriormente. Y también a Rubén Velarde Guevara, que voy a mencionarte una de las dos preguntas. Me voy a ir por la de Rubén. En un minuto, Camilo, ¿qué consejo darías para los jóvenes estudiantes? Que miren más allá de redes sociales y que miren la realidad desde la perspectiva del pensamiento crítico. Lamentablemente las redes sociales nos están entregando una visión del emprendimiento demasiado light, demasiado millonario, fácil, tirando fajos de billete a la cara de los demás, y nos está mostrando una imagen totalmente irreal de lo que está pasando en el mundo real. Así que mi recomendación es volvámonos mucho más críticos con lo que estamos recibiendo de temas de emprendimiento para poder generar emprendimientos que puedan ayudar a lo que en un futuro se está configurando, que es un desierto global. Muchísimas gracias. Muy bien, Vale. Con esta última respuesta damos por concluida la participación de Camilo Daza, a quien agradezco enormemente, y vamos a hacer entrega de manera virtual y ya te llegará a través de FedEx, nuestro tallerista anterior. Muchas gracias. Tu reconocimiento que reza al siguiente, ¿no? Reconecta AMGE 2021, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AC, otorga el presente reconocimiento a Camilo Daza por su destacada participación al impartir el taller virtual denominado Emprendimiento en el Desierto, los nuevos beduinos digitales. Lo firma nuestra querida presidenta nacional, Sonia Garza González, de quien quiero que recibas, por favor, un abrazo y un reconocimiento enorme por haber estado aquí y ser parte de nuestra cumbre Reconecta 2021. A quienes nos acompañaron en este taller, les agradecemos y les comento que continuamos con el siguiente en unos 10 minutos. Camilo,
Te abrazo desde acá, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Que sigan los éxitos y muchas gracias por todos los conocimientos compartidos. Eres grande. Gracias a ti y a todo el equipo. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Más salama. Dicen que uno traza su línea de vida y que depende de nosotros mismos para que no se detenga. Así es, conoces a alguien, te enamoras y cuando menos te das cuenta, ya estás dentro. Lleno de nuevas experiencias, oportunidades, grandes logros y metas. Por eso debemos estar preparados hoy para tener un mejor mañana. Y en esta línea de vida que te trazaste, estamos contigo para ayudarte a cumplir cada uno de esos retos a los que te enfrentas día a día. Convencidos de que hoy es el nuevo mañana. Afirme, el banco de hoy.